Ahora sí, se le acabó la guachafita, se le acabó el show, porque el juez lo terminó condenando. Además, que el presidente de la República, Gustavo Petro, propinó durísimo golpe a Iván Mordisco. La extrema derecha ha enloquecido en Colombia. Y no solo por ello, sino malo porque si Petro felicita a María Corina Machado por ser el nuevo premio Nobel de Paz. Malo si no la felicita. Estos candidatos y la derecha colombiana de verdad que tienen el disco este que tenemos acá bastante rayado. Y así lo daba a conocer el presidente Petro y decía, felicito a Wangari y a María Corina Machado por sus premios Nobel. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz. Petro muy correcto, palabras muy sobrias pero directas y que dicen que debe mantener en pocas palabras la democracia a la altura, en este caso, con el gobierno de Nicolás Maduro por parte del presidente de la República. Él ni siquiera ataca a Maduro, ni siquiera defiende en este caso a María Corina. La extrema derecha no le gusta para nada este tipo de comunicados porque miren, Vicky Dávila, la mezquindad de Petro no tiene límites. María Corina Machado es una valiente inmensa como su lucha por la libertad de su pueblo. Ningún diálogo. Su amigo Nicolás Maduro, jefe del cartel de los soles, se tiene que caer ya. Se robó las elecciones y es un narco usurpador. Viva Venezuela libre, viva Colombia libre. La valentía de María Corina inspira a todas las mujeres del mundo. Esta señora no entiende que la solución de los problemas, como lo ha dicho el presidente Petro, lo tiene que hacer el mismo pueblo. Petro no ha entrado en conflicto con Maduro. Sabemos muy bien que hay que tener unas relaciones diplomáticas muy bien planteadas. Tenemos una frontera de más de 3.000 kilómetros donde muchas ciudades capitales se ven beneficiadas. Cúcuta, Valledupar en el Cesar, Riohacha en La Guajira y Arauca en el departamento de Arauca. Ellos, como siempre, pretenden que en este caso Gustavo Petro solucione algo que no le compete. Petro ha dicho, se necesitan unas elecciones, pero que haya libertades y que los Estados Unidos no estén presionando de por medio. La extrema derecha en Colombia no lo entiende. Tan así que miren, le vuelve a responder a María Jimena Duzán, que decía, el presidente está tan ensimismado que ya no se da cuenta de los efectos que tienen sus delirios de grandeza. María Jimena Duzán volvía a atacar al presidente de la República, Gustavo Petro, en una columna del portal Cambio, en este caso, Portal Cambio, y Petro le respondía, mientras María Jimena cree que ando en Plutón, les mostraré dónde estoy. Y se le burla, ja, 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 ja. Y obviamente que el presidente está, en este caso, en una enorme biblioteca, en este caso, en Bélgica. Sabemos que está en Bélgica, en Europa. O sea que se está instruyendo. Petro es un hombre muy sabio, tiene un conocimiento bastante elevado y obviamente que está leyendo, está ganando un poco más de conocimiento, de gramática y demás. Y obviamente de la literatura, en este caso, quizás europea o la que le gusta al presidente Petro y María Jimena utilizan bobadas, es que se cogen de bobadas, como lo hemos visto. Petro es el punto para la generación de la opinión política en Colombia. Así lo ha dado a conocer el mismo Armando Benedetti. Si Petro hace esto, ellos hablan. Si Petro no hace esto, ellos hablan. Si Petro dejó de hacer esto, ellos hablan. No hay más discurso en Colombia, sino Petro, Petro y Petro. Desde la prensa,
desde los grandes líderes de opinión y obviamente que los precandidatos de la extrema derecha que no tienen nada que ofrecerle a Colombia. Igualmente el presidente salía en defensa del precandidato Iván Cepeda, porque es que Jaime Granados junto con Álvaro Uribe Vélez han empezado una nueva misión y la habíamos visto en uno de nuestros capítulos anteriores, que empezaban a decir que todo lo de Cepeda es un montaje, es un show que ha ganado a costillas de Álvaro Uribe Vélez. Y así lo publicaba Semana. La carrera política de Iván Cepeda la montó sobre la idea de desprestigiar a Álvaro Uribe Vélez. O sea, Cepeda no tiene trayectoria, Cepeda no tiene trabajo, el trabajo con las líderes de los falsos positivos, de las lideresas, de las diferentes grupos u organizaciones con las que él ha trabajado, no tienen nombre. Solamente Álvaro Uribe Vélez. Dejen el cinismo. Y Petro respondía, la carrera política de Iván Cepeda surgió después del fallecimiento a su padre, el senador Manuel Cepeda, compañero mío en el Congreso de la República y periodista parresiasta, un periodista parresiasta, dice Petro. Y obviamente recordemos aquella imagen cuando el mismo Iván Cepeda encuentra el automóvil, el carro, con lo que le sucedió a su padre y con altura, con mucha frialdad. Quizás de una persona muy intelectual, porque si yo llego a encontrar una escena de esas, no sé, explotaría de lágrimas o algo, pero él con una altura muy impresionante, con una frialdad, con un discurso que ni siquiera buscaba, en este caso, ir en contra de lo que hicieron contra su padre, sino pedir paz y pedir justicia. En su momento el presidente creo que era Ernesto Samper y decía, ayúdenos a encontrar un modelo de paz, ayúdenos a encontrar obviamente culpables, pero que el país no siga viviendo estas estrategias, estas tragedias, perdón. También el presidente le respondía a Bruce McMaster, obviamente, él haciendo su campaña politiquera a los amigos de la extrema derecha como Vicky Dávila, eh, Abelardo, Cabal, María Fernanda Paloma Valencia, Álvaro Uribe Vélez y esta gente. Y decía, Colombia, un país privilegiado en yacimientos de gas natural, tiene que importarlo. En el momento en que hay que hacer un mantenimiento a la planta que permite importar y regasificar, nos vemos en problemas para poder operar. La discusión real debería estar alrededor de las decisiones que nos volvieron dependientes del gas proveniente de otros países, que además, por tener que traerlo, genera una inmensa huella de carbono. Petro responde, hasta el momento podemos decir que Colombia es un país privilegiado en emanciponaciones de hidrógeno blanco, donde ya debe comenzar la exploración. Parece que nuestro líder gremial no hace bien las cuentas de esto que podría darnos toda la energía limpia sin dejar de utilizar la actual infraestructura de gas. Tremenda cachetada, colombianos y colombianas, del presidente de la República, que no quieren que le siga contando la realidad al pueblo colombiano, porque ya sabemos cómo el Consejo de Estado, a través de la censura, busca callar al presidente Petro, porque es el único que ha enfrentado las mafias, las bandas que quieren tener al país sumida en la corrupción. A través del Consejo de Ministros nos hemos enterado del mega robo. 15 millones de facturas no aparecen, 5 billones de pesos no aparecen, y de cómo los poderosos en Colombia se han enriquecido. Ese es el dolor tan grande que tiene la extrema derecha en el país, ya que ha llegado un presidente con altura,
y le cuenta al pueblo colombiano lo que han hecho sus líderes políticos. El dolor es tanto que ya sabemos que no van a volver al poder. Así saquen la billetera que sea. Y el presidente también respondía, así es, el Consejo de Estado quiere dar su golpe de Estado, censurar al presidente. No se podía pensar diferente. Creen que porque hablo, gano. Podemos ganar pensando. Y es la realidad, señores. Es la realidad. Y seguiremos siendo un país tan desigual cuando a los poderosos solo les importa a los poderosos, porque es un tribunal, en pocas palabras, permeado por el uribismo, por sus amigos, que simplemente llegan allá es a hacer favores, a cumplirles a todos aquellos que los han ayudado a montar. Desafortunadamente, como lo dice el presidente, se necesita una constituyente ya. Y otro que no la pasa para nada bien es Iván Mordisco, porque el presidente de la República, Gustavo Petro, propina un durísimo golpe, porque miren, la contundencia, dice el comandante general de las fuerzas militares, la contundencia de las fuerzas militares recayó sobre el criminal alias Platanote. Ojo con esta información, colombianos. Cabecilla principal de la estructura 30, Jonier Toro Arenas, que hace parte del bloque occidental Jacobo Arenas, bajo el mando delictivo del narco alias Iván Mordisco. En esta contundente operación militar también fueron neutralizados otros 3 presuntos integrantes de esta organización. Nuestros valerosos soldados, marinos y aviadores neutralizaron en zona rural de Timbiquí, Cauca, a este sujeto quien tenía una trayectoria criminal de más de 35 años, afectando a los pobladores asentados en las costas del Pacífico centro colombiano. Esta neutralización, señores, miren, debilita las acciones contra la población civil y la fuerza pública, además de golpear significativamente las rentas ilícitas derivadas del emprendimiento del polvo en blanco, minería ilegal y extorsión. También era el responsable del reclutamiento de menores en la región. Una vez más, ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad y tranquilidad de los habitantes del suroccidente colombiano. Mantenemos las operaciones militares ofensivas para desarticular las estructuras criminales al servicio de Iván Mordisco y sus redes delictivas con decisión, precisión y respeto absoluto de los derechos humanos. Y este era el bandido que se le propina otro durísimo golpe. También lo daba a conocer el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. Cae alias Platanote, otro golpe a la subestructura criminal de alias Mordisco. Miren, sostuvieron combate en la zona rural de Timbiquí, Cauca, contra criminales al servicio de alias Mordisco. Resultado, 4 integrantes neutralizados, entre ellos alias Platanote, cabecilla principal de la subestructura criminal. Alias Platanote fue responsable de múltiples ataques contra la fuerza pública y comunidades del litoral pacífico. Dirigía el emprendimiento de polvo en blanco y demás. Otro duro golpe a Iván Mordisco. Miren eso, colombianos y colombianas. Tremenda información que se le debe compartir al pueblo colombiano para que no siga tragando entero cómo lo vive tratando de manipular RCN, Caracol y la prensa de los poderosos a su interés. Y se acuerdan que hace unas semanas o días, Abelardo Lesprilla empezaba a culpar al presidente de la República, Gustavo Petro, por el tema de la seguridad, e incluso llegó a decir que si a él le pasaba algo, era culpa del señor presidente Gustavo Petro.
¿Y qué es lo que pasa? La juez lo terminó por condenar, diciéndole, usted es un mentiroso, usted lo que arma es una estrategia y un plan para culpar al presidente Petro. Juez concluyó que la UNP no redujo la seguridad de Abelardo de la Espriella luego de resolver su tutela. Miren esto, cómo se caen las mentiras. En la misma decisión se determinó que la Unidad Nacional de Protección sí deberá reforzar su esquema de seguridad, pero no por el episodio narrado por el precandidato, sino por su actual condición dentro de la contienda electoral. Ellos siguen armando la narrativa con lo mismo que sucedió de Miguel Uribe Turbay, culpando a Petro, diciendo que por culpa de Petro esto, que por culpa de Petro aquello. Y Abelardo de la Espriella quedó totalmente en ridículo. El juzgado 58 administrativo del circuito de Bogotá falló una tutela a favor del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. Ojo, solicitando que la Unidad Nacional de Protección, la UNP, refuerce la seguridad de él y de su familia en medio de la campaña electoral y ante las alertas que persisten de lo que sucedió luego con Miguel Uribe Turbay. Y veíamos, y veíamos que sí, que se le sume al esquema de seguridad a Abelardo de la Espriella. ¿Qué es lo que pasa? Esto no es lo único. Miren, ordenar a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional implementar de manera inmediata las medidas de protección sugeridas por el CERREM presidencial en su sesión 4 del 25 de agosto del 2025, consistentes en un vehículo blindado y un hombre de protección a cargo de la UNP y 7 hombres de protección a cargo de la policía. En la tutela, miren, también de la Espriella manifestaba que la Unidad Nacional de Protección y la policía habían vulnerado o puesto en riesgo sus derechos fundamentales a la seguridad, la vida y la integridad, al haberse supuestamente retirado intempestivamente hombres de su esquema de seguridad y al omitir la asignación de las diferentes medidas. Los hechos que desmontan la versión de la Espriella. Según el fallo, la revisión documental demostró que el propio Abelardo de la Espriella, quien renunció voluntariamente a su esquema de protección más de un año antes de inscribirse como candidato presidencial, en febrero del 2022, mediante la resolución 515, Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, el CERREM, le asignó al entonces periodista y abogado un esquema compuesto por 4 escoltas y un chaleco blindado. Sin embargo, en enero del 2023, De la Espriella decidió desistir de esas medidas de protección. La UNP, el 26 de enero del 2023, lo ofició formalmente para advertirle que su desistimiento podría implicar un riesgo para su seguridad. Aún así, el precandidato mantuvo su decisión y el 6 de febrero del 2026, junto con la entidad, un acta de entrega de los 4 hombres asignados a su esquema, con lo cual se formalizó el retiro de la protección. Posteriormente, la resolución 5711 del 26 de julio del 2023 dio cierre definitivo al expediente de protección. En otras palabras, la terminación del esquema no fue reciente ni arbitrario, sino resultado de un proceso administrativo regular y del ejercicio voluntario del derecho al desistimiento por parte del propio beneficiario. Entonces, ¿qué decía Abelardo? Que Petro, la UNP, le había quitado la protección. En su análisis final, el juez 58 administrativo del circuito de Bogotá, Fabián Eduardo Vega, reiteró que la finalización de las medidas de seguridad fue producto del desistimiento voluntario de la Espriella y no una decisión unilateral de la UNP. Con fundamento al anterior, el despacho encuentra que, por un lado, la finalización de las medidas de protección otorgadas
con la resolución 515 del 1 de febrero del 2022, contrario a lo afirmado por el accionante, no se materializó a inicios del año 2025 como denunciaba Del Espriella, pues todos los hombres de protección fueron devueltos a la UNP el 6 de febrero del 2023. Así que, señores, Abelardo no puede seguir con sus mentiras y un juez de la República lo acaba de tumbar con esas pretensiones de hacer campañas politiqueras y obviamente que en contra del presidente Petro. Así que, colombianos, los invito a que me dejen su comentario, compartan este video y lo hagan viral para que toda Colombia conozca esta realidad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto. No olviden compartir esta valiosa información.